Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020. Hoy conversaremos sobre el nuevo dilema que afronta la humanidad en medio de la pandemia de COVID-19. Hablamos sobre la desigualdad detrás de la producción y distribución de vacunas contra esa enfermedad. Actualmente existen 28 candidatos vacunales en ensayos clínicos en humanos y 7 fármacos ya han sido aprobados para su uso de emergencia en diferentes países debido a la situación sanitaria. Las propuestas más usadas son las de Pfizer y BioNTech, la de los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la Sputnik V de Rusia y la Sinovac de China. La demanda es muy superior a la oferta. Según datos que colecta la agencia estadounidense Bloomberg, se han administrado en el mundo más de 500 millones de dosis de vacunas anti-COVID. Ello representa apenas alrededor del 5% de la población mundial. Millonarios como Bill Gates, fundador de Microsoft, Jeff Bezos, el creador y líder de Amazon, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ellos han donado $100 millones cada uno para desarrollar medicamentos contra la pandemia. ¿Tendrán acceso a esos recursos los países del tercer mundo? Sobre el monopolio de las vacunas, actitudes proteccionistas y la brecha entre países ricos y pobres, conversamos en los próximos minutos. Como es habitual, a cargo del análisis estará el investigador Santiago Pérez, quien tiene como invitado al doctor Agustín Laje, médico y científico, asesor del presidente de BioCuba Pharma y exdirector del Centro de Inmunología Molecular. Adelante. Gracias, Adriana, gracias a ustedes por vernos y gracias, Agustín, por estar acá en el programa. Uno de los elementos fundamentales que hay hoy en el debate internacional es el papel de las transnacionales y el papel del mercado en la comercialización y la producción de vacunas. Esto se ha hecho más evidente con la COVID y con estas vacunas que mencionaba Adriana. ¿Cómo tú estarías viendo este tema desde el punto de vista ya más estructural? Bueno, lo primero que hay que decir es que la pandemia ha sacado a primer plano problemas que no son nuevos, es decir, problemas que existían. Es decir, realmente el papel de las multinacionales farmacéuticas está muy cuestionado y el problema de fondo no es una empresa u otra empresa. El problema de fondo es tener la salud en manos de las leyes del mercado. Esa es la base de todo. Y bueno, sí, en este caso sí se han manejado públicamente cosas que en el espacio, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de los expertos en salubrismo, se venían manejando desde hace tiempo. Es decir, el sector farmacéutico en el mundo no solo que crece mucho, en primer lugar crece mucho. Es decir, estamos hablando de un mercado de 1.2 trillones, es decir, millones de millones. Es decir, ahí vienen cifras ya que uno no se las puede imaginar, ¿no? ¿Cuántos ceros hay que poner? Pero el problema es que ese mercado se concentra. Es decir, hay 25 empresas farmacéuticas, hacen el 73% de todas las ventas de medicamentos en el mundo. 25. Es decir, y el 90% de todos los fármacos que se producen en el mundo se producen en los países ricos. Entonces, bueno, ahí tú tienes ese fenómeno de concentración, una concentración que no es que sea concentrado en determinados países, es que es concentrado en el sector privado de esos países. Esa es la causa raíz de todo. Ese es un punto importante. Ahora han salido varias cifras. Adriana incluso mencionaba los filántropos Bezos, Bill Gates, etcétera. La mayor parte del financiamiento que se ha dado para el desarrollo de las vacunas ha sido del Estado, ha sido público. Fíjate, incluso ellos han puesto, ¿no? Por supuesto, sí, parte de su dinero, por ahí hay algunas cifras. 8.000 millones han puesto en total, esto es un aproximado, parte de los gobiernos. 3.000 las propias transnacionales y 1.200 los filántropos. Lo que sale son estos filántropos los que dan dinero y sin embargo es público el financiamiento y la apropiación y las ganancias son de los transnacionales. Pero ese fenómeno tampoco es nuevo, Santiago. No, está claro, son estructurales. Esos son fenómenos estructurales del sistema. Alguien publicó por ahí, creo que fue el editor de Lancet, publicó un artículo que esto no era una pandemia, que esto era una sistemia, porque era una crisis del sistema. Claro, es decir, claro. no propiamente del sector salud. Igual que los temas del proteccionismo, es decir, recuerdo al principio que la administración Trump
trató de comprar unos inicios de vacunas que estaban produciéndose en Alemania y ahora hay grandes broncas al interior de la Unión Europea, que si AstraZeneca, que si que si el otro. Es decir, el tema del llamado proteccionismo de las vacunas y el egoísmo individual, supuestamente hay que ser multilaterales, supuestamente hay que entre todos combatir la COVID, sin embargo ha sido clarísimo el tema del proteccionismo. Ha sido muy claro, pero de nuevo tú decías una cosa muy cierta, es decir, el problema es la estructura del sistema. Y ese problema, de nuevo, como te decía en mi primer punto que me preguntaste anterior, ese problema viene de hace tiempo. Es decir, el derecho a los medicamentos, mira, por aquí hay un parrafito, a mí no me gusta leer muchas cosas en las entrevistas porque le quito a la conversación. Me dice la directora que es una conversación, que no es una entrevista. Sí, bueno, sí, que a la conversación, pero fíjate, aquí hay, para leerlo textualmente, que es el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, ¿no? Y ese artículo dice, cada uno tiene derecho a un estándar de vida adecuado para la salud de sí mismo y de su familia, incluyendo comida, hábitat, es decir, cuidados médicos y servicios sociales. Es decir, que el derecho a los servicios de salud, incluyendo los medicamentos, es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y sin embargo, no transita la práctica. Después tú dices, tantos años después de la Declaración de Derechos Humanos, nosotros tenemos entonces el 90% de la producción concentrado en determinados lugares, el mercado en determinados países. En los años 70, el mercado de los Estados Unidos de fármacos era el 18% del mercado mundial. Hoy es el 52%. Entonces, fíjate cómo se va. Básicamente una salud pública que es privada, ¿no? Sí, con algunas cosas que ha hecho Obamacare en su tiempo y tal. Fíjate cómo se va concentrando. Pero fíjate cómo se va concentrando. Y por supuesto, cuando tú concentras en un país, dejas fuera a los demás, ¿no? Y además se concentra la investigación científica, porque ahora viene el otro problema. ¿Cuánto se invierte en investigación y dónde se investiga? Es decir, en qué cosas se investiga. Y hay un término que acuñó la OMS, creo que en el 2004, en un documento, que decía la división 90-10. Y la división 90-10 quiere decir que el 90% de los recursos de investigación científica se ponen en los problemas de salud que afectan al 10% de la humanidad. Y los problemas de salud que afectan el 90% de la humanidad apenas reciben el 10% de los recursos. Esa es la división 90-10, que vuelve a ser una consecuencia de lo que está mal del fondo. Es decir, lo que está mal de fondo es que los problemas de la salud estén en manos de las leyes del mercado. Hasta los teóricos del capitalismo, los economistas teóricos del capitalismo, reconocen que la salud es un área de fallo de mercado. Ese concepto los economistas lo utilizan mucho, market failure. Es decir, el mercado no distribuye bien los recursos. Ahora, incluso al interior de las sociedades eso se ve clarísimo, pero mirando ya desde un punto de vista más amplio el sistema internacional, te das cuenta cómo en esta coyuntura los grandes países, las grandes potencias están manejando el tema de las vacunas como un arma de presión o como un arma de condicionalidades. Por ejemplo, ha habido la noticia que en estos días ha circulado de que la Pfizer le está poniendo condiciones leoninas a los argentinos para la venta de las vacunas y así al resto de los países del tercer mundo, ¿no? Yo insisto mucho en el concepto de que el problema viene de lejos. Sí, está claro. Para que la gente no vaya a pensar que estos son problemas que surgieron con la COVID. Ni que van a desaparecer con la COVID. Ni que van a desaparecer cuando desaparezca la COVID. Claro, estos son problemas que están enraizados en la estructura económica del sistema capitalista. Es decir, mira, por ejemplo, ¿por qué ponen las condiciones? Bueno, son los propietarios del conocimiento a través de las patentes. La gente no recuerda que hasta el año 1995, la mayor parte de los países del mundo no reconocían patentes para medicamentos. Es decir, los medicamentos no eran patentables. Es decir, con la idea de que si aparecía un nuevo medicamento, entonces aparecieran varios productores y el medicamento bajara de precio y fuera más asequible. Esa era la idea de bien público. Pero el reconocimiento universal de las patentes para medicamentos lo impuso la Organización Mundial de Comercio. Bueno, casualmente, recientemente hubo una demanda para quitar las patentes, al menos en esta situación tan crítica de la COVID, y las transnacionales lo bombardearon. Por supuesto que lo bloquearon. ¿No? En los años 80 hubo una demanda de las multinacionales al gobierno de Sudáfrica, porque el gobierno de Sudáfrica dijo
que iba a empezar a producir los medicamentos para el SIDA. Dime tú, un país donde hay varios millones de seropositivos, ¿no? Para que fueran asequibles, y demandaron al gobierno. Y es igual el tema del multilateralismo, ¿no? Que también es un problema estructural, como tú bien dices. Supuestamente es un problema global, supuestamente lo ideal es lo que ha estado diciendo el secretario general de las Naciones Unidas y es lo que ha estado diciendo el presidente de la Organización Mundial de la Salud, de que hay que cooperar, de que hay que generar, por ejemplo, el sistema COVAX, que es un sistema administrado por las Naciones Unidas, porque está claro, por ejemplo, un nivel importante de vacunación en Israel, importante el nivel de vacunación está subiendo en Estados Unidos, en otros países. Sin embargo, te pones a ver en los países del tercer mundo, en la mayor cantidad, que es la mayor cantidad de países, donde hay mayor cantidad de enfermos, es muy reducido. Yo estaba buscando, para la COVAX solamente hay ubicados, están repartidos cerca de 950 millones de dosis, lo cual, en fin, no es tampoco poco, pero estamos hablando de una demanda de 12.000 millones a nivel mundial. 7.000 millones de seres humanos. Por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y a la vez que entramos en el mundo de la globalización, pues no queda otra opción, ¿no?, de montar sistemas multilaterales de respuesta global, porque ningún país puede salir del problema solo. La capacidad biológica de defenderse de las instituciones, de las infecciones, bueno, está siendo desafiada por un problema del cual hubo gente en el mundo que alertó de una epidemia de este tipo, ¿no? Y lo alertó hace 10 años. Lo que pasa es que, bueno, el sistema mundial no reaccionó. Porque si tú tienes, fíjate, una presión sobre el medio ambiente que te hace que el medio ambiente se destruye porque hay 7.000 millones de personas que se tienen que alimentar, ¿no? Y esa destrucción del medio ambiente destruye el hábitat de las especies animales. Muchos virus se incuban ahí, en las especies animales, y entran en contacto con la humanidad, ¿no? Y ese contacto entonces fluye de un lugar a otro. Es decir, la emergencia de enfermedades nuevas, ¿no?, es algo que está sucediendo y que va a suceder y que va a seguir sucediendo. Y lo mejor inteligente que hacemos, si la humanidad logra ser inteligente, es preparar el sistema para hacerle frente no al coronavirus, a la que venga después, No, ahora ya casi nadie habla de las locuras de la administración Trump. Ahora todo el mundo habla de Biden y lo que está haciendo y el nuevo plan de rescate. ¿Sabe cómo son los medios, no? Que ese es otro problema global. Ese es otro problema global que es para otra entrevista que tú hagas. Te mueven la opinión pública. Pero la barbaridad de Trump, en medio de la pandemia, retirarse de la OMS. Vaya, yo creo que son ejemplos clásicos. Pero fíjate, se retiró antes de la UNESCO. No Trump, los americanos se retiraron antes de la UNESCO. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa para después seguir hablando? Adelante. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Mundo 2020, hoy hablamos sobre las vacunas contra la COVID-19 como nueva evidencia de la desigualdad en el mundo y de cómo la ciencia es vista en muchos lugares como un negocio. La Organización Mundial de la Salud criticó a los fabricantes por perseguir ganancias antes que trabajar para asegurar una distribución global y equilibrada a través de la propia organización, o sea, mediante el mecanismo llamado COVAX, que fue creado para garantizar un acceso justo a las vacunas y del cual dependen muchas naciones. Igualmente, el tema de las vacunas ha sido muy politizado. Un informe del gobierno de Estados Unidos, elaborado en la administración de Donald Trump, revela que Washington presionó a Brasil para que desechara comprar el fármaco ruso Sputnik V para evitar lo que ellos consideran influencias malignas en América Latina.
Y mientras el mundo compite por vacunas, Cuba fabrica las suyas. Este es el único país latinoamericano con candidatos vacunales. Exactamente en el país caribeño se desarrollan 5 propuestas. 2 de ellas ya están en fase 3 de ensayos clínicos, Soberana 02 y Abdala. A finales del año pasado, al recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, nuestro invitado, el doctor Agustín Laje, aseguró: nadie puede poseer todas las piezas del conocimiento previo necesarias para descubrir o inventar algo. Una economía cubana basada en el conocimiento será no solamente más eficiente y más desarrollada, sino también más socialista. Sobre las vacunas contra la COVID-19, la ciencia y sus vínculos con el mercado, continúa el diálogo aquí en Mundo 2020. Bueno, gracias por la sintonía. Agustín, quizás antes de caer en el tema propiamente de Cuba, me querías decir algo del tema de la propiedad intelectual, que se nos había quedado en el debate. Te quería decir eso, porque eso se nos quedó en el tintero en la conversación anterior. El hecho es que en el mundo moderno, que es un mundo basado en la generación de conocimiento. Es decir, el conocimiento es un bien producido socialmente. No es un bien producido por una persona. Por eso yo decía que la compañera lo citó, que cuando un investigador descubre algo, ¿no?, él no descubre algo solo, él se basa en un conocimiento anterior en el cual ha participado mucha gente. Es decir, él no es el autor de ese conocimiento. Entonces, el fenómeno de la propiedad intelectual, se ha ido convirtiendo en una estrategia de privatizar el conocimiento. Es decir, el conocimiento que está construido por mucha gente, ¿no?, acaba siendo propiedad privada. Y ese, es una aberración. De hecho, los avances tecnológicos, cuando se va a buscar las raíces de los avances tecnológicos importantes de los últimos años, inclusive en los países capitalistas desarrollados, han sido financiados con dinero público. ¿Sí? ¿De dónde salió el dinero para el proyecto de genoma humano? ¿No? Ese dinero salió de los institutos nacionales de salud, ¿no?, que es dinero público, es dinero del presupuesto. La plata de Internet salió del Departamento de Defensa. De la DARPA, de la Agencia de la Defensa, que es dinero público. Claro. Entonces, dinero público financia la investigación la patenta a alguien y a partir de ahí ese es el dueño de los resultados de eso, ¿no? Es un fenómeno de privatización del conocimiento. Ahora, Adriana mencionaba los temas de los conflictos entre las grandes potencias, en este caso específicamente entre Estados Unidos contra China y contra Rusia. Yo creo que no hace falta la COVID para demostrar que esta tendencia de las contradicciones entre las grandes potencias, específicamente entre Occidente, que se siente amenazado por la emergencia china y por la emergencia rusa en determinados nichos, está presente y lo vemos en cualquier área. En la cuestión, ahora mismo Biden, que llamó a Putin asesino, en fin, las barbaridades que han hecho, la reunión que tuvieron con los chinos ahora allá en Alaska, etcétera. ¿Cómo tú ves? Acabó bastante mal, por cierto. Sí, claro. ¿Cómo tú ves este tema de la emergencia de China en esta área específicamente y de Rusia? La vacuna rusa ha tenido un nivel de proyección importante en América Latina y la China a nivel internacional también. ¿Cómo tú ves las reacciones de Occidente frente a esto? Las reacciones, mira, el mundo en el que vivimos, ¿no?, lo diseñó la colonización. Entonces, a partir del fenómeno colonial, entonces, viene la repartición del mundo. América Latina es condenada a suministrador de materia prima para la industria del norte, ¿no?, y se va conformando el mundo como es hoy, ¿no? Ese es un mundo que cada vez está siendo más cuestionado, ¿no?, porque se vuelve un mundo insostenible. Y esos conflictos que estamos viendo son parte de eso. ¿Cómo Cuba, con los escasos recursos que tenemos, con el nivel de bloqueo que tenemos, ha sido posible la creación en Cuba de varias vacunas, ¿no?, como la que se están ya en fase 3? De nuevo, es un fenómeno que no se puede analizar aisladamente. En primer lugar, las primeras 2 décadas después del triunfo revolucionario del año 59 fueron 2 décadas de inversión masiva en salud y en educación.
estamos sentados conversando en el país que tiene... Qué bien que hablas de inversión, no de gasto. No, de inversión, de sembrar. Claro. ¿No? Estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de médicos por millón de habitantes del mundo. Ahora, sobre esa base es que se inserta la estrategia de desarrollo de la industria farmacéutica y la biotecnología. Antes de la revolución, el 70% de la circulación de fármacos en Cuba estaba en manos de empresas norteamericanas. En la década del 80 es donde viene la decisión de invertir fuerte en la biotecnología, que es una decisión que debemos en gran medida también a la visión del comandante en jefe Fidel Castro, que fue el que condujo esa es la verdad, fue el que condujo ese proceso de creación de lo que hoy es el sector farmacéutico y biotecnológico. En los años 80 aquí tuvimos una epidemia importante de meningitis meningocócica, que la detuvo la vacuna Bamengoc, que bueno, fue el primer logro grande de la biotecnología cubana. Esa es la vacuna que hicieron Conchita Campa y Gustavo Sierra, tú lo conoces, claro, tú lo conoces a los dos. Es el primer gran logro y paró la epidemia. Yo tengo una curva que la uso en las clases de cómo iba subiendo la meningitis y meningocócica, cómo se introdujo la vacuna, hizo así y llegó a 0, ¿no? Y yo le digo a los alumnos que uno puede trabajar 20 años, 20 horas al día, nada más que para darse el gusto de mirar 2 minutos la lámina esa. Porque esa lámina es el resultado impactante, ¿no? Pero además, después aquí se hizo la vacuna de la hepatitis B, en los compañeros del CIGB, y la vacuna de la hepatitis B, ¿no?, llevó la hepatitis B en los niños menores de 15 años de edad a 0. Entonces, ya esa es una vacuna recombinante, ya esa es alta tecnología de DNA recombinante. Bueno, aquí se enfrentó la epidemia de dengue con el interferón, producido en Cuba, el interferón recombinante. Es decir, cuando aparece la COVID, toda esa historia está, ¿no? Aquí se montaron los laboratorios SUMA del Sistema Ultramédico Analítico, ¿no? ¿Para qué se montaron? No se montaron en primer lugar para el diagnóstico perinatal, pero después para la vigilancia epidemiológica, pero después para la seguridad de la sangre. Entonces, aquí se testan todas las embarazadas para un conjunto de enfermedades y los recién nacidos, y todo eso está. Cuando viene la COVID, bueno, pues obviamente todo eso se pone en función del enfrentamiento de la epidemia. No se puede crear ciencia en ese momento. Claro. En ese momento hay que construir sobre la base de la ciencia creada, ¿no? Fíjate entonces que las vacunas que tenemos, ¿no?, se montan sobre las tecnologías previas. Quisiera hacer 2 comentarios, Agustín. Uno, si no tuviéramos esas vacunas, hubiéramos tenido que importarlas y el gasto hubiera sido monumental, colosal, igual que ahora. ¿Te imaginas ponernos a competir para adquirir este tipo de vacunas que están surgiendo en el mundo? Para no hablar de que son un país bloqueado y tal, ese es un punto. Y el segundo, bueno, en eso tú sí has participado de manera directa, que no es solo descubrirlas, no solo todo el potencial científico que hay detrás, sino que es la producción. Ajá. Y eso tiene que ver con un comentario que quisiera que me hicieras en términos de la proyección y la posible comercialización de la vacuna, las vacunas nuestras, ¿no? Obviamente sería para inmunizar a la población cubana. Creo que eso es una noticia que la mayoría de la gente del mundo los conoce o que le han dejado conocer, que vamos a inmunizar a la población cubana en este año, ¿no? Pero las posibilidades para contribuir en la colaboración con pueblos hermanos, pero también de proyectar las vacunas nuestras, los resultados de nuestra biotecnología. Tú hablabas de una cifra en esa locución que hiciste en el rectorado, que es que Cuba había acumulado exportaciones por cerca de $1.000 millones en temas de vacunas. Espérate. El Centro de Inmunología Molecular. El tuyo sí. Es decir, la biotecnología cubana es más que eso. Mucho más que eso. Es más que eso. Y no es solo con vacunas, y eso me permite también tratar un sesgo de que vienen las preguntas, porque en este momento todo el mundo habla de vacunas, está de moda la vacuna, es lo más importante que se está haciendo, sin duda, pero el problema de enfrentar la COVID no es solamente la vacuna y es el tratamiento. Es decir, y el sistema que hay para llegar a eso, pero tú necesitas evitar que la gente se contagie, pero necesitas evitar que el contagiado se fallezca. Es decir, está la cifra de transmisión
y la cifra de letalidad. Fíjate que en las conferencias el doctor Durán da los números y nosotros estamos teniendo en este momento una letalidad de 0.43. Es decir, la media mundial es por arriba de 2. Es decir, nosotros estamos teniendo 5 veces menos letalidad, ¿no?, que la media mundial. Empezamos a tratar la COVID con interferón, ¿sí? Interferón para todos los pacientes de COVID el día 1 de inicio de la enfermedad, ¿no? Hay una clarísima prioridad política, ¿verdad? Sí, que el presidente sea el que presida todas estas reuniones sobre el tratamiento de la COVID, al igual que haya un nivel de vinculación entre los organismos que tiene que ver. Eso no cualquier país lo puede hacer, es decir, es un país socialista con un nivel de coordinación tremenda. Esa es la sociedad basada en conocimiento, ¿no? Y por eso yo decía, que la compañera lo citó, ¿no?, que en la medida que entremos en la sociedad basada en conocimiento, vamos a construir una economía no solamente más eficiente, sino también más socialista. Ahora, ustedes, por ejemplo, tuvieron la experiencia de tener, u otros centros, laboratorios en China, hemos hecho acciones en Irán, en Tailandia. ¿Cómo tú crees las posibilidades de proyectarnos económicamente en la exportación de la biotecnología, etcétera? Eso hay que multiplicarlo. Nosotros tuvimos, tenemos una empresa en China, en Pekín. En realidad en Pekín hay 3 empresas de Biocofarma. La que yo conozco más es la de anticuerpos monoclonales, porque es la que tuvo que ver con el centro, que se empezó a sus operaciones en el año 2005. Es decir, ya lleva tiempo operando. Y en el momento que empezó a producir, esa produce anticuerpos monoclonales para tratamiento del cáncer, ¿no? En el momento que empezó su producción, fue la primera instalación en China para producir anticuerpos para tratamiento de cáncer. Es decir, ahora ellos tienen otras, ¿no?, como es de esperar, ¿no?, un país que tiene mucho poderío económico, pero en aquel momento esa fue la primera. Y bueno, ahí estamos produciendo también otros medicamentos en una empresa mixta que tenemos en Tailandia, que también tiene capacidad productiva. En China nosotros tenemos 15 compañeros nuestros trabajando allí, en Tailandia también otro grupo de compañeros nuestros trabajando. Tienes bastante avanzado con Estados Unidos, ¿no? Hay una empresa mixta insertada aquí en la zona de Mariel. No ha llegado todavía a la etapa de disponer de capacidad productiva, pero va por buen camino. Y aquí hay que trabajar, tampoco es que nada se da. Sí, eso no se da así. En cada uno de los mercados en el mundo hay que entrar. Eso hay que construirlo, eso, como decimos aquí en Cuba, el lenguaje popular, hay que dar mucho pico y pala para que esas cosas salgan. Pero el mensaje es que se puede hacer. Mira, esto no solo es una muestra de las posibilidades que tiene Cuba en el área de la ciencia, sino también las posibilidades económicas, ¿no? La posibilidad económica en la medida que la economía sea una economía conectada con la ciencia. Claro. Y ahí entonces volvemos a conectar con la COVID. Es decir, no se trata que tú tengas un producto o una vacuna, sino se trata de que tú tienes la capacidad de crearlo. Es decir, y de colocarlo. En los mercados. De desarrollarlo y de colocarlo. Bueno, Agustín, ya se acabó el tiempo. Gracias acá por estar con nosotros. Ya tú sabes. Bueno. Agradecemos a ambos por este análisis, no solo sobre la situación de las vacunas anti-COVID a nivel mundial como muestra de la desigualdad existente, sino también sobre los avances de Cuba en este campo y la importancia de la ciencia para el desarrollo económico y social de una nación. Así nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo los esperamos para juntos mirar al mundo con 2020. Nos vemos.